Esta tarde les hablaré de la glicólisis. La glicólisis es un proceso de pasar de glucosa a piruvato. La glucosa pasa primero a un proceso llamado glucosa 6-fosfato por medio de la exoquinasa, gastando un ATP a ADP. Luego esta glucosa 6-fosfato se transforma en fructosa 6-fosfato por medio de la glucosa 6-fosfato isomerasa que lo cataliza, y de esta pasa a fructosa 1,6-difosfato. Esto utilizando una molécula de ATP, ADP, y esto es gracias a fosfofructosa quinasa. Esta se divide en dos procesos y desde aquí inicia un proceso aleatorio a la misma vez. Pasa de gliceraldehído 3-fosfato. Este gliceraldehído 3-fosfato va a estar, el mismo proceso va a pasar en ambos lados. Este pasa a ácido 1,3-difosfoglicerol. Esto gracias a que utilizamos una molécula de NADH, ANH+, y es gracias a la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Este ácido 1,3-difosfatoglicerol pasa a ácido fosfoglicerol gracias a la fosfoglicerato quinasa, utilizando dos moléculas de ATP y generando dos de ADP y generando 2 de ATP. El ácido 3-fosfoglicerol, gracias a la mutasa, pasa a ácido 2-fosfoglicerol. Este pasa a fosfoenol piruvato gracias a la enolasa, y finalmente las dos moléculas de ATP, de ADP, los utilizamos, pasa a ATP y tenemos el piruvato. Ahora explicando lo que es la gluconeogénesis, es pasar principalmente de los oxalacetato a glucosa. Esto principalmente por aminoácidos glucogénicos, pasa GDP por GTP, pasa a fosfoenol piruvato. Esta necesita CO2, que es una liberación de lactato piruvato, y utilizando ATP. Ese fosfoenol piruvato por la enolasa pasa a 2-fosfoglicerato, liberando agua. De esta pasa fosfoglicerato por la mutasa. De esta pasa 1,3-difosfatoglicerato por la fosfoglicerato quinasa. Esta es gliceraldehído 3-fosfato por medio de GDP deshidrogenasa. Esta liberando ADP y ATP y NADH a NAD. Esta pasando a fructosa 6-fosfato por la fructosa 1,6-bifosfato. Esta a glucosa 1-fosfato, a glucosa 6-fosfato por la glucosa fosfato 1 isomerasa. Y finalmente tenemos la glucosa por medio de la glucosa 6-fosfato, pasando de agua a... Bueno, voy a explicar la ruta pentosa-fosfato. Esto puede ser de fase oxidativa o fase no oxidativa. Esto principalmente se va a generar en citosol, genera NADPH, que esto va a llevar a la glicólisis o glucólisis. Y la fase no oxidativa sintetiza pentosa a fosfato. En la fase oxidativa tenemos de glucosa 6-fosfato a 6-fosfogluconolato. Esto gracias a la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa de una PA a NAPH más H. Esta pasa a 6-fosfoglucoato por medio de la 6-fosfoglucoato lactonasa de H2O a H. Esta pasa a ribosa 5-fosfato, lo que necesitamos, por medio de la fosfogluconato deshidrogenasa, el NADP a NADPH. Esto es principalmente que nos va a llevar a ruta de glicólisis. En la fase no oxidativa tenemos de la ribosa 5-fosfato, por medio de la ribosa 5-fosfato isomerasa, pasa a ribosa 5-fosfato. Por medio de la ribosa 5-fosfato 3 epimerasa pasa a celulosa 5-fosfato. Esta más ribosa fosfato es lo que provoca el gliceraldehído 3-fosfato más pseudopetulosa 7-fosfato por medio de la transcetolasa. Estas por medio de la transaldolasa pasan a citratosa 4-fosfato más fructosa 6-fosfatasa más celulosa 5-fosfato, generando la transcelulasa, genera gliceraldehído 3-fosfato más fructosa 6-fosfato, lo que tendremos al final una ribosa 5-fosfato. Todo esto a llegar a glutatión en forma reducida para llegar a la ruta de glicólisis. Buenas tardes, ahora vamos a explicar el ciclo de Krebs, que es una ruta metabólica para moléculas aerobias.
principalmente empezamos desde el piruvato, como ustedes bien sabemos. Empieza con NADH y CDP a CO2. Esto se convierte en acetil-CoA. Esta acetil-CoA por medio de la enzima citrato sintasa pasa a citrato. Este citrato a través de la enzima conitasa pasa por isocitrato, pasando a NADH más H. Este isocitrato por medio de la enzima isocitrato deshidrogenasa pasa a alfa-acetoglutarato. Igual utilizando NAD y liberando NADH, liberando CO2. Esta alfa-acetoglutarato, a través de la alfa-acetoglutarato deshidrogenasa, esta enzima lo coloca a succinil-CoA. Esta por medio de la enzima succinil-CoA sintasa pasa a succinato. Esta succinato por medio de succinato deshidrogenasa, liberando FND a FNADH, pasa a fumarato. De fumarato por medio de la enzima fumarasa pasa a malato, liberando H2O y pasando NAD a NADH. Este finalmente por medio del malato deshidrogenasa pasa al oxalacetato, regresando a acetil-CoA, pudiéndose liberar por citrato sintasa. Bueno, ahorita continuamos con el complejo piruvato deshidrogenasa. Es principalmente convertir el piruvato a acetil-CoA para iniciar el proceso de ciclo de Krebs. Primero tenemos el complejo E1. Tenemos tres complejos: E1, E2 y E3. El E1 es piruvato deshidrogenasa. El E2 es dihidrolipoil transacetilasa. Y E3 es dihidropoil deshidrogenasa. Estos complejos necesitan tres enzimas principales: la TTP, tiamina, lipoamida y FAD. Entonces iniciamos el complejo 1, la descarboxilación a través de TTP, llega al complejo 1, de este complejo 1 a lipoamida por el complejo 2, hace una oxidación de cetoamidas a carboxil. En el complejo 2 al complejo 3 se libera NAD a NADH por medio de la activación de la coenzima A través de FAD, y esto nos genera un acetil-CoA. Yeah. Muy bien, hablando de cadena transportadora de electrones, tiene dos métodos: uno llegando al complejo 1, dos moléculas de NADH. Estas principalmente llegan al complejo FNN, esta al sulfato ferroso, esta a través de la ubiquinona o succinilquinasa, llega por medio de citocromo B, lo mueve al citocromo C. Esto llega al complejo 3, donde el ferroso Fe3 a través del citocromo C2 transporta ese NAD al complejo 4, donde principalmente como una máquina empieza a liberar el oxígeno, y mismo llega el oxígeno y se empieza a liberar, formando dos moléculas de NADH, como dos moléculas de ATP, y por el complejo 2, que llega directamente al complejo 2, citrato B, pasa a citocromo C, y principalmente llega directo al complejo 4, esto liberando nuevamente la cadena y liberando lo que es el oxígeno.